noche oscura. Pues efectivamente, en los próximos minutos, hasta las 2 de la madrugada, la noche despierta se convierte en la noche oscura. Y por aquí pasa cada 15 días, y digamos cada 15 días de normal, Juan Rada. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Javier. Vamos a decir de normal porque entre la huelga, las vacaciones y demás, hacía mucho que no te escuchábamos. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Había todo un pequeño receso obligatorio, pero en fin, es. aquí estamos al pie del cañón. Pero bueno, las desapariciones también entran en esto del misterio, ¿eh? Así que hemos desaparecido un poquito. Es una parte importante. Pero luego reaparecemos, que también es como la sorpresa, ¿no? Y el factor sorprendente y el factor a veces aterrador. Bueno, hemos tenido muchas cosas relacionadas con el misterio en los últimos días. Hemos empezado hoy el programa hablando del Titanic y de ese recuerdo en los 100 años. Hemos comentado también que, Juan, debe de estar maldito el viaje, el periplo, porque ha tenido que volver ese crucero que había salido para recordar a los fallecidos en aquel naufragio. Ha tenido que volver a puerto porque alguien se ha puesto enfermo. Igual el trayecto está maldito. Sí, parece que sí, es una historia desde que fue flotado por primera vez, aquella travesía, vamos, todo es un misterio y una maldición. Incluso que alguno ya lo dijo en su momento, lo advirtió ese libro con un barco llamado Titán. Efectivamente, sí. Que se hundía también. Que se hundía, sí, además de características muy parecidas a este. Y vamos, fue una desaparición muy similar, sí. Parece que fue una premonición, o curioso. Un vidente casi, que veía la catástrofe. Exactamente. Bueno, trayectos malditos, historias malditas, yo creo que también intentos del ser humano por creerse más que nada y que nadie, también malditos. Vamos a hablar de maldiciones, pero vamos a hablar de maldiciones de casas, Juan. Una cuestión que alguno puede pensar que viene del cine, de la televisión, nada más lejos de la realidad. Hay documentados sucesos extraños en viviendas desde la antigüedad, desde el mundo clásico, en Grecia y en Roma. Casi nada. Sí. ¿De qué casas? Que parece que han estado marcadas desde un inicio. Siempre pasa algo, ¿no? En todas las casas ha ocurrido o puede haber ocurrido algo que marque a ese lugar. En algunas, por supuesto, más que en otras. Pero ¿cuántas veces, Juan, incluso cuando ha habido fallecimientos por causa natural en una casa, ha habido habitaciones donde se producía el óbito que los niños les daba miedo, que no querían entrar? Sí, parecía que el cuerpo, había muerto, pero que el espíritu pervivía ya. Quedaba ahí por lo menos la imagen también, ¿no? Dentro de la mente de la familia. Efectivamente. Y marcaba muchas cosas. Y sobre todo, claro, cuando han sido delitos violentos, pues es cuando más han producido estos fenómenos paranormales, ¿no? Cuando ha corrido la sangre. Yo recuerdo una casa que nos comentaste en su momento, aquella turista alemana que se queda a vivir, se compra un chalet en una isla, creo recordar, en Canarias. Sí, efectivamente. Exactamente. Y que decía aquello de... Sale gente del jardín, salen muertos del jardín durante la noche, y cuando ella ya se va, resulta que excavan para cambiar el riego del jardín. Eso es. Y aparecen efectivamente 2 cadáveres. Efectivamente, sí, o sea que los fantasmas en sí aparecían, ella avisaba al servicio de seguridad, oiga, que vienen del jardín, que salen de debajo, que vienen a la casa, que vienen a por mí, claro, empezaron a tomar por loca y tal, y efectivamente, cuando empezaron a picar por las obras de la conducción del riego, o sea, estaban allá esos cadáveres, o sea que es un hecho que no se ha aclarado nunca ni quién fue el autor ni nada, pero o sea, el hecho fue incuestionable, o sea, de esa efectivamente. Casa de los fantasmas. Que no había ninguna loca, al revés, lo que había eran fenómenos extraños. Claro. Bueno, pues Juan, vamos a hablar de casas malditas, de esas casas que, eso sí, en la televisión y en el cine permanecen cerradas porque no se consiguen vender hasta que llega algún incauto y las compra. Sí, historia tan repetida. Esto empezó sobre todo en Admiville, cuando en el año 1974 un tal Ronald DeFeo asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos. Llegaron detenido y tal, pero luego los siguientes moradores que estuvieron, pues que había fenómenos paranormales, que había ruidos, que había sombras, que había...
se tuvieron que ir, vender la casa, la compraron otros, y todo el mundo que pasaba por allá salía aterrado de que allá no se puede vivir, o sea, de que la vida era imposible. Entonces un novelista, hizo una novela, pero basada en hechos reales, que se llamaba Terror en Admiville. Y de allá empezaron a hacer películas sobre la casa maldita de Admiville y demás, pero viene de una historia real, o sea, de un fratricida y parricida que mató a los 6 miembros de la familia. Y a raíz de eso se desencadenaron los hechos paranormales. Así que todo esto, digamos, en términos novelísticos empezó ahí, y en términos cinematográficos empezó ahí, pero casas malditas ha habido, ya decíamos, desde la antigüedad. Claro, y luego también, ahora empiezan a llamar a casas malditas a estas donde por algunas circunstancias se producen pues un montón de crímenes en la misma casa, lo cual a veces pues resulta muy difícil, ¿no? Hay un caso muy manifiesto en Madrid que lo contaré, pero antes vamos a entrar un poquito con la actualidad. Y es que hace unos días, pues en Valencia, una prostituta brasileña, Edilén, de 32 años, que ejercía en el barrio de Rusafa, pues un cliente por allá se la llevó a casa de un amigo. Total, que después de la relación que tuvieron y demás, el tío le dio un ataque de ira, se fue a la cocina, cogió un cuchillo, la destrozó a puñaladas. Ella, una herida, intentó escaparse, pero él la pilló, la arrojó por el hueco de la escalera, y una vez abajo, creyendo que nadie se había enterado, cuando el escándalo, claro, había sido monumental en la casa, aunque fuera de noche, pues la ocultó en el cuarto, de la limpieza que había abajo, y se dio a la fuga. Entonces, pues parece que es un crimen más de los que hay de prostitutas o del mundo de la noche. Pero es que sucedía que era la 7ª muerte violenta en menos de 25 años en esta casa, que está situada en el número 1 de la calle Tres Forques. Y es que en ese periodo de tiempo, relativamente corto, ha habido 7 muertes violentas. O sea, incluso una fue muy conocida porque hubo una vedette muy famosa de hace unos años, se llamaba Gracia Imperio, y también ella y su novio, que vivía con ella, aparecieron muertos también de modo misterioso. O sea, no fue una muerte natural. O sea, no saben si los asesinaron muy hábilmente, si les quisieron simular un suicidio y demás, pero fue un doble suceso, una doble muerte, pues, muy impactante, porque ella era muy conocida como vedette en su momento, y fue un crimen que ahí se quedó. Ya ha habido 7 muertes en esa casa. 7 muertes en 25 años. En 25 años, sí. Pero es que, hay otro caso que es más manifiesto, que es lo que yo ya siempre he llamado la casa maldita en Madrid. En pleno corazón de Madrid, donde Callao, de la Gran Vía, ahí mismo, hay una casa, en Antonio Grillo 3, que en menos de 2 décadas, ha habido 9 muertes violentas. Pero 9. Increíble. La historia empezó un 5 de noviembre del 45, cuando entraron a robar a un camisero, se llamaba Felipe de la Breña Marcos, y lo intentaron estrangular y lo mataron con un candelabro. Le partieron la cabeza con un candelabro para robarle. Bueno, pero claro, el siguiente suceso viene un 1 de mayo de 1962, que entonces era la fiesta del trabajo, pero que se celebraba pues mucho más que ahora, ¿no? Era una fiesta del régimen, todo el mundo no iba a trabajar, había actos pues folclóricos. El sindicato vertical y este tipo de cosas. Eso es, sí. Aparte que el régimen pues se preocupaba también de que hubiera pues corrida del cordobés, combate de boxeo y demás, pues para que la gente estuviera un poco... Pan y circo. Pan y circo, el pan y circenses, eso es, ¿no? Y entonces, de pronto, en esta calle muy tranquila, porque claro, la gente ese día pues se levantaba tarde y tal, pues empiezan a oír unos gritos desgarradores. Y es que un señor muy serio, o sea, José María Ruiz Martínez, que era un sastre que tenía al lado, de allá en la calle La Palma, al lado de la comisaría policía, pues una sastrería, que hacía uniformes paramilitares, para servicios oficiales y demás, pues mandó a la criada a la farmacia con una falsa excusa y allá se empezaron a oír tiros. Entonces una vecina fue corriendo, llamaron a un sacerdote cercano, pero claro, el tema fue que este empezó a matar a la familia y a sacar los cadáveres uno por uno al balcón. Claro, la gente que se había acumulado al escuchar disparos, ven que salía el tío en pijama con los cadáveres de los niños pequeños, uno tras otro, y decía exactamente: los he matado a todos, tenía que hacerlo, aquí están, podéis verlos, los quería mucho, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. Y así sacó los cadáveres de los hijos
uno tras otro al balcón. A todo esto en medio del terror, el cura, desde un balcón al lado, pues hablándole para que se entregara. Sí, que me quiero confesar. Y dice, bueno, pues entrega primero el arma y luego hablamos. No, total que los tiradores de la policía apuntándole, por si disparaba contra el cura y tal. Entonces ya el cura decidió subir por las escaleras y hablaron a través de la puerta. Y decía, no, me han forzado, los quiero mucho a mis hijos, lo hago para evitarles mayores males y demás. Y este decía que le entregara la pistola. Toda la respuesta fue un disparo seco. Llamaron a los bomberos, reventaron la puerta y ahí estaban los cadáveres de los 5 hijos que habían muerto a tiros y a cuchilladas, de la mujer que también la había asesinado y de él que se había pegado un tiro. O sea, fueron 7 muertos, pero vamos, en cuestión de 20 minutos o así. Y luego ya, en ese mismo piso, 2 años después, en ese mismo piso, Sí. Pues un tal Rufino Márquez llega a casa, va al armario a colgar la ropa y demás, y se encuentra el cadáver de un niño colgando. Ahí va, ¿qué es esto? Y era que su novia con la que vivía le había ocultado el embarazo. Oh. Y luego nació el niño. Y no sabiendo qué hacer con el niño, lo llevó a la bañera, lo ahogó, y luego en una bolsita lo colgó de la ropa con las chaquetas de él y demás, como si fuera una cosa natural. Por favor. Entonces fueron, en menos de 20 años, o sea, del 45 al 64, pues 9 muertos. Pero claro, es que esta es una casa muy curiosa porque está elevada sobre un cementerio. Anda. Entonces ha construido sobre un cementerio, sí. De lo que entonces eran las afueras de Madrid y hoy se ha quedado en el mismo centro. Efectivamente, claro. Entonces, un cementerio, y claro, en esa casa siempre se habla que había habido como misterios. Claro, el no va más fue el del tal sastre, José María Ruiz Martínez, porque, curiosamente, este estaba en contacto con los humitas. Hubo un tiempo en que los humitas eran unos extraterrestres que teóricamente se estaban poniendo en contacto con algunas personas de Madrid. Y les hacían llegar sus comunicados con grandes avances científicos, físicos, de control mental, o sea, unas explicaciones, pero adelantadísimas para la época, acompañadas de dibujos, o sea, era un auténtico trabajo, pero vamos, más que de universidad, lo que refería. Entonces, esto lo encabezaba un tal Fernando Sesma, que era el principal contactado. Entonces, un montón de gente de Madrid empezó a unirse con él. Entre Cibeles y la Puerta de Alcalá hay un café que se llama el Café León, y allá, pues en un local, en un salón que tenían la Ballena Alegre, ahí se reunían ellos, pues todo, vamos a decir, parapsicólogos, ufólogos y tal del país, para hablar de estos temas. Pero vamos, ahí ha ido Juan José Benítez, han ido Jiménez del Oso, han ido la gente más conocida, donde se debatía sobre ovnis y demás. Y este Fernando Sesma, pues mandaba esa correspondencia que él recibía, pero con unos avances científicos algo impresionantes. Curioso. Y este parricida, fratricida, vamos, este sastre, pues decía que también había recibido cartas de los humitas y se puso en contacto con el Fernando Sesma y le mandó correspondencia. Entonces, por eso cuando él decía que ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas, se estaba dando un poco a entender como que él estaba forzado por los humitas. Claro. O sea, fue un caso muy curioso. Claro. Muy cerca de allá más, o sea, Madrid, esto está cerca de la Plaza España, sí, un poco más arriba, vivía la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, que fue la protagonista del famoso caso de la mano cortada. Es cierto, del que hemos hablado. Exacto. Pero es que esta marquesa también, en la casa que ella tenía, en los sótanos, habían trabajando pues unos investigadores y al parecer también estaban en contacto con los humitas. Vaya. O sea, los expertos en el tema de los humitas decían que estaban contactados con la marquesa, con Margarita Ruiz de Liori, para hacer experimentos y que precisamente la muerte de su hija se había producido porque algunos de los virus que trajeron ellos de otro planeta, pues aquí no estaban, no estábamos inmunizados para ellos, ¿no? Ya. Entonces, dentro de las pruebas que estaban haciendo, hubo un contagio en la hija que murió rápidamente y que había sido, pues, precisamente por este contacto con los humitas. Qué curioso. Y ya digo, todo esto está muy cerca de la Plaza de España, porque la marquesa vivía al principio de la calle Princesa y al otro lado, hacia la Gran Vía, pues vivía este sastre, ¿no? Y entonces, ya digo, le echaron la culpa al tema de los humitas, que había enloquecido, o sea, fue una locura, pues sí, algo muy impresionante, ¿no? También vamos a incluir en esa locura esa, digamos, versión oficial de los humitas, porque
claro, podría ser más sencillo pensar, tanto en el caso de ese piso, del sastre, de la historia de 9 crímenes en 20 años, o en el caso de Valencia, que comentábamos antes, que puede haber ahí algo, unas fuerzas extrañas que impulsan a un cambio de conducta, a una locura repentina, ¿no? Podríamos pensar más en algo así, Juan, que en historias de extraterrestres, ¿no? Hombre, López Ibor, pues él dijo que, en fin, que por ejemplo el sastre, que fue el mayor protagonista, pues que era un auténtico ciclotímico, que padecía una psicosis maníaco-depresiva, lo cual derivó pues en una especie de suicidio colectivo. Claro. Esta expresión quiere decir que el enfermo cree que dentro de su mundo real puede salvar a los suyos de una situación catastrófica, o sea, que ve que los suyos están amenazados. Entonces era eso que decía, ¿no? Los quería mucho, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. O sea, él dentro de esa paranoia que tenía, ¿no? Pero yo digo, claro, que era un sitio donde habían pasado fenómenos paranormales, eso es, donde estaba sobre un cementerio, parece un sitio maldito. Hace poco al lado también había una bodeguita, ya se ha quedado caduca y tal, la han tirado, y han encontrado debajo pues que había también un cementerio clandestino de neonatos. Vaya. O sea, que había una clínica donde se hacían abortos, ¿no? Ahí mismo, yo es que más he vivido ahí mismo, pegado, pues también había lo que era antes una barra americana que se llamaba, que era el nombre que se daba pues más elegantemente. A los clubes de alterne. Efectivamente, a lo que ahora son puticlubs. Eso es. Que ha estado hasta hace poco, una barra americana con una señora gordinflona, ¿sabes? De exuberantes pechos, yo lo veía, ¿no? Pues ahí estuvo la última noche Jarabo, antes de que lo hubieran detenido. Vaya. Porque Jarabo, después del asesinato, esa noche salió a correrse una farra con unas tías y estuvo precisamente en ese puticlub. Se fue con ellas luego de pensión en pensión y de hotel a hotel a ver dónde se podía hacer un ménage à trois, y cuando por la mañana fue a la tintorería a coger el traje con el que había cometido el cuádruple asesinato, es cuando fue detenido. Es cuando lo detuvieron. Pero vamos, sus últimas copas fueron también en ese sitio, o sea, en esa finca maldita, y todo eso erigido en un cementerio que ahora es el corazón de Madrid. Claro. Ya no estamos hablando entonces de una casa maldita, sino de una zona, ¿no?, en donde podría haber una serie de malas vibraciones. Pero, Juan, el asunto de la casa no deja de ser curioso, que sea ese mismo domicilio, ese mismo piso. Ese mismo piso, claro, sí. Es que es esa casa. No es ese inmueble, es esa casa. Porque el cementerio, claro, abarcaría pues más, claro, mucho más grande, ¿no? Pero es que fue todo en una casa, o sea, en Antonio Grillo 3 fue todo. Ya digo, después, por ejemplo, de la matanza de 7 personas, sí, pues llega luego el siguiente inquilino y se encuentra el niño que lo han ahogado, que lo han colgado de la percha como si fuera... Sí. Y ahí es donde voy, Juan. El hecho de que sea en el mismo sitio exacto, en el mismo piso, en la misma vivienda, hombre, podemos estar hablando, efectivamente, de trastornos emocionales, psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, pero, hombre, es mucha casualidad que todos esos enfermos mentales acaben en el mismo sitio. Efectivamente, sí, o sea, fue muy impactante, claro, que era como un domingo, un día festivo, vamos. Es más, el caso y el periódico de Informaciones sacaron a la tarde pues una edición especial con la historia de este desastre. Lógicamente. Sí, yo en mi libro, precisamente, 60 aniversario del caso, reproduzco este ejemplar completo, donde se ve la foto del homicidio y de su esposa y demás, y como fotos de la gente agolpada en la calle, y cómo él salía en pijama con los niños a enseñarlos, o sea, como justificándose. Qué increíble. Como dicen, yo los quería mucho, pero me han obligado a eso, yo, estos canallas y tal. Qué increíble. Fue algo impresionante, y ahí sigue, ¿no? Es una casa marcada pues por la crónica negra y por una leyenda de sangre y de terror. Y además que no estamos hablando porque tal concentración de crímenes, de asesinatos en un barrio marginal de una gran ciudad, podríamos decir, bueno, pues digamos estadísticamente hay más probabilidades. Pero estamos hablando de la zona de Callao, en la Gran Vía, en Madrid. Y además, este señor que era un señor muy prestigioso, que tenía una sastrería importante, o sea, eran gente muy seria todos, ¿no? Efectivamente. Y en Valencia igual. Ya han sido en 2 casas 16 muertos, o sea... ¡Qué barbaridad! Todo en crímenes diferentes, ¿no? En crímenes, en suicidios, en cosas que han quedado ahí de una forma... Sí, pero son casas malditas y vamos, la de Madrid, la gente sigue habitando y demás, o sea, en fin, a ver, esperemos que no vuelva a salir otra vez en la crónica negra. Nos da un poco de miedo, desde luego. Yo si supiese, pues eso, dónde han ocurrido estas cosas... Por mucho que me pusiesen un cartel de se alquila, Juan, yo ni llamaba, No, ni a preguntar el precio, Impone un poco, impone un poco, sí. Ni a preguntar el precio.